Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por todas las promesas que nos ha dado y por todo lo que ha cumplido, que ha sido mucho en este último tiempo. Señor, yo te doy gracias porque tú eres un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios amoroso, que nos ama con tanto amor que decidiste hacernos hijos tuyos. Y como hijos tuyos queremos agradarte, queremos obedecerte y ser esos hijos en los cuales tú puedas decir un día, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Señor, eso es todo nuestro anhelo y nuestro propósito, agradarte a ti. Porque sabemos que si te agradamos a ti, vamos a hacer grandes cosas para ti, Señor, y glorificar tu nombre y santificarlo como tú te mereces. Amén. Amén. La semana pasada, leyendo Juan 22, del 27 al 29, leí más, pero ahí quiero leer eso de nuevo, partir como terminé la semana pasada. Decía, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Entonces está hablando del Espíritu que nosotros recibimos, el Espíritu Santo, permanece en nosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. O sea, según como te ha enseñado la unción, permaneced en Dios, en Jesucristo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que se hace, todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces yo les decía a ustedes, esto es el nuevo pacto, que está explicado por Juan, porque él ya lo vivía, él estaba viviendo este nuevo pacto, ¿no es cierto? ¿Y qué significaba vivir este nuevo pacto? Es una etapa de maduración guiado, ¿no es cierto?, por Jesucristo, porque él fue discipulado directamente por Jesucristo esos 3 años, y después, con el Espíritu Santo, empieza el curso, ¿no es cierto?, que todos tenemos derecho a ese curso después de Jesucristo, como hijos, a aprender directamente de Él. Entonces, hay un tiempo, yo les decía, en este nuevo pacto, que somos guiados por tutores y curadores, como dice en Gálatas 4, hasta el tiempo señalado por el Padre, que es en el momento que el Espíritu Santo ya no está solamente dentro tuyo, sino que está sobre ti y te empieza a enseñar a actuar como Jesucristo actuó en esta tierra. Ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. No que tenemos que estar aprendiendo toda la vida y dependiendo de ese tutor y curador para siempre. No es así. El nuevo pacto es un tiempo de crecimiento, de maduración y después empezar a aprender directamente de este Dios maravilloso a través del Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes entiendan eso y lo asuman. ¿Sabe por qué? ¿Por qué eso no pasa? ¿Por qué no pasa lo que estoy diciendo en la mayoría de las iglesias? Porque no se les ha dicho a la gente que pueden dejar el pecado. Primero, se les predica que no pueden abandonar el pecado porque tenemos la naturaleza caída y tenemos que sí, es una lucha hasta el final, hasta que muramos, vamos a estar tratando. Y no es así. No es así, yo se lo voy a mostrar con la palabra un ratito más. Pero quiero que entiendan el macro de esto, ¿ya? Que no es que nosotros tenemos que ser niños para siempre. ¿Qué pasa cuando yo predico que no podemos dejar el pecado? Creo una iglesia de jardín infantil. La gente no crece más, entonces dependen del pastor para todo y siempre. Y eso no es la iglesia que Jesucristo creó, porque Jesucristo vino, preparó a los apóstoles y los dejó solos. Y cada uno después, inspirado por el Espíritu Santo, hacía su labor en diferentes partes. Entonces, esta iglesia es eso, es la preparación para que ustedes tomen después
este aprendizaje directo del Espíritu Santo y empiecen a actuar como Jesucristo actuó. Ese es el nuevo pacto, hermanos míos, y no lo que nos han hecho creer, y por eso las iglesias se mantienen sin crecer, son todos niños, todos pecan, siguen pelando, siguen peleando, siguen siendo lo mismo que eran antes, somos una vergüenza, toda la gente, y va a pasar esto que dice aquí, dice que nosotros, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. Tenemos que crecer y ser esos hombres y mujeres que Dios soñó en este nuevo pacto, para que no salgamos arrancando avergonzados cuando Él venga, porque Él va a venir. Entonces van a salir hacia Él los que crecieron y hicieron la labor para la cual fueron llamados. Entonces no podemos seguir siendo niños. Si tú sigues pecando, o eres niño o te estás perdiendo y te vas a ir al infierno porque estás practicando el pecado. Entonces, yo quiero mostrarle en Ezequiel cuando el Señor nos dice qué pasa en este nuevo pacto para cada uno. Ezequiel 36. Voy a leer del 20 al 30. Voy a ir rapidito, pero quiero que ustedes entiendan qué es vivir el nuevo pacto, qué es ser hijo de Dios. Y no que le ponen que somos siervos, que somos humildes, no, somos hijos. Por eso que la iglesia no ha hecho su tarea, porque en esa aras de ser humilde no son lo que tienen que ser. El Señor vino a esta tierra para mostrarnos cómo debe ser un hijo de Dios. Poderoso, amoroso, bueno, luz y sal de este mundo. Luz y sal de este mundo. Esos somos. Entonces en Ezequiel dice, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. Estoy leyendo en el 20, Ezequiel 36, 20. Está hablando Dios, dice, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblos de Jehová y de la tierra de él han salido. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Lo estaban profanando su nombre, ¿cómo? Pecando. Eso es lo que hacía ese pueblo, pecaba. Y Dios está diciendo, ¿sabes qué? Profanaban mi nombre. Y todos decían, esos son el pueblo de Jehová. Por eso lo profanaban a él. ¿Ya? Y de la tierra de él han salido. O sea, esos son los hijos de Jehová. Eso es el pueblo. Esos son los representantes de Dios. Y él se sentía muy, muy ofendido. ¿No es cierto? Por eso está diciendo. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová, el Señor, no lo hago por vosotros, pecadores, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros, delante de sus ojos. Y yo los voy a tomar a ustedes pecadores y los voy a convertir en santos. Entonces van a saber que hay un Dios, que es Jehová. Eso está diciendo aquí. Eso está hablando. Ese es el nuevo pacto. Sigo. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Vas a ser limpiado de todas tus inmundicias, de todas tus idolatrías, todos tus pecados, toda tu miseria vas a ser limpiado. ¿Cierto? Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo para ti. Y pondré el espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Este es el nuevo pacto. El antiguo pacto no existía esto. Después de Jesucristo, Él pone el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Pondré mi espíritu. ¿Se dan cuenta que está hablando del nuevo pacto? Ya. Quedamos claros. Está hablando del nuevo pacto. Y haré que andéis en mi estatuto. Haré que andéis en mis estatutos, que cumplan los mandamientos. Está diciendo aquí. Él va a hacer que andemos así.
y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Habitaré en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré. Los guardaré de vuestras inmundicias. No van a ser más inmundicias. Van a ser santos. Y gloria a Dios por eso, porque los primeros beneficiados somos nosotros. Gloria a Dios por esa promesa. Creámosla para que sea verdad en nosotros. Y llamaré al trigo, lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Ese es el nuevo pacto para todos nosotros. Y yo les leía la semana pasada el nuevo pacto en hebreo, ¿cierto? Decía en el 8:8, decía, porque reprendiéndolos, dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Aquí habla del antiguo y del nuevo pacto, ¿no es cierto? Que lo dije la semana pasada. Pero quiero recalcarlo porque esto es fundamental, que nosotros entendamos en el pacto que estamos viviendo. Porque se hace una mezcla entre antiguo y nuevo pacto, y una majamama, si son dos pactos diferentes. Hoy día nosotros somos hijos de Dios. Esa palabra hijo vino después de Jesucristo. Antes de Jesucristo no eran hijos. Entonces no tienen nada que ver los dos pactos. Nosotros somos hijos de un mucho mejor pacto. Porque si el primero hubiera sido suficiente, no hubiera habido un segundo pacto. Así dice la palabra, no lo digo yo. Con otras palabras, pero lo dice así. Entonces dice, por lo cual, este es el pacto que haré en la casa de Israel, el mejor pacto, el nuevo pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Va a enseñarles Él. No necesitan que yo enseñe. Yo tengo que terminar la pega con ustedes, los que ya llevan el tiempo. Yo tengo que terminar de enseñarles, ustedes tienen que aprender solos del Señor. Y sobre sus corazones las escribiré. Así, va a salir de tu corazón pura palabra de Dios. Eso es. Cuando tú hables, vas a hablar palabra de Dios y vas a vivir, porque tu corazón, lo que hay en tu corazón, habla tu boca. Entonces, como la vas a escribir, la palabra, tú vas a vivir esa palabra. Vas a ser realmente testigos de lo que es ser un cristiano. Díganme un amén, por lo menos. Gracias. Entonces, después de eso dice, y seré para ellos Dios, y ellos me serán a mí por mi pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo. Escuchen eso. Ninguno enseñará a su prójimo. Mientras somos niños, dice en Gálatas 4, eso lo dice Pablo. Debemos enseñar, pero son niños. Igual como tú le enseñas a tu hijo hasta cierta edad, y después él es responsable de su vida. O lo sigues enseñando hasta los 40 años. Lo estás haciendo mal. Si hay que prepararlo para cuando él se vaya a la casa, él sepa vivir de acuerdo a lo que Dios dice que debe vivir. Así es Dios también con nosotros como padres. Dice, y ninguno de sus hermanos diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados pasados, de los que Él limpió, de las iniquidades que Él limpió, porque dijo el Señor en Ezequiel, voy a cuidarlo de su inmundicia, no van a hacer más inmundicia una vez que crezca. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que da por viejos se envejece y está próxima para desaparecer. El pacto antiguo se quedó ahí guardado, es como la base, ¿no es cierto?, de este pacto nuevo. Entonces yo quiero recalcar algo, un punto muy importante, que dice aquí, Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y esto se interpreta mal. Ser propicio a sus injusticias fue a lo que pasó cuando tú eres niño, cuando tú te encuentras con el Señor. El Señor dice que Él nos va a cuidar de todas las inmundicias. ¿Ustedes creen que ese Espíritu Santo
que hizo la tierra, los cielos, la creación completa, el universo, que tiene todo el poder que nosotros ni siquiera podemos imaginar, no es capaz de que tú hacerte limpiar, de limpiarte primero y después no dejarte caer en inmundicia? ¿Tú crees que no es capaz con todo ese poder? Ustedes pueden dudar, ¿tienen alguna duda que Dios es suficientemente poderoso para hacerlos santos como promete aquí? ¿Tienen alguna duda? Díganme, por favor piénsenlo, ¿tienen alguna duda que el Señor va a ser incapaz de cambiarnos, de transformarnos y hacernos santos como Él dice? O sea que Dios es mentiroso, porque cuando nos dice que debemos ser santos, entonces está mintiendo, y dice que Él nos va a hacer caminar en sus preceptos. ¿Él no es capaz de hacer eso? Si cambió el mundo, ¿cómo? Nosotros somos como una hormiga para Él. No nos va a hacer. Está dentro de nosotros, está sobre nosotros. Por eso Jesucristo dice, el Espíritu Santo está sobre mí, está aquí. Pero no significa que no estaba dentro de Él. El Espíritu Santo lo preparó. Desde el vientre estaba ahí, desde antes, siempre estuvo dentro de Jesucristo. Pero también, cuando el Señor te ve que creciste, te pone el Espíritu Santo sobre ti. El que está dentro es para ti y el que está afuera es para los demás. Para convertir a los demás. Para lo que hacía Pedro, que caminaba y la gente se sanaba, se convertía. ¿No es cierto? Eso es. Eso es el Nuevo Testamento. Eso somos, hermanos míos. Eso vamos a mostrar. Y tienen que entender ustedes para que lo crean y pasen ustedes, porque si no va a ser un avivamiento de un par de personas, o 3, 4, 5 que entendieron. Tiene que ser de todos los que están acá. Para eso fueron llamados ustedes a esta iglesia. Vamos a leer de nuevo, vamos a seguir con Juan. Porque Juan, él es el experto en amor, entonces lo que nos falta a nosotros como iglesia, lo que adolecemos, es en el amor. Entonces tenemos que aprender cómo ve Juan a Dios y cómo Él actúa y cómo dice que debemos actuar. Por eso le he dado tanto a Primera de Juan, estamos, ¿cierto? Entonces yo la vez pasada analicé el capítulo 2, ahora vamos a entrar en el capítulo 3. Así que vayan a Juan, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Entonces, ¿entendieron lo del nuevo pacto? Es algo que Dios va a hacer en ustedes cuando ustedes dejen que el Espíritu Santo actúe. Y va a ocurrir todo lo que está prometiendo el Señor. ¿Ya? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Por favor, lean con detención. Esto es palabra de Dios, no es un libro a leer rápidamente. Lean con detención. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, en el nuevo pacto no hay siervos, no hay hijos, hijos de Dios. El que es siervo está fuera de la casa del Padre. El que es hijo está dentro de la casa del Padre. Nosotros pertenecemos a la casa del Padre. Nosotros vivimos en el reino de Dios, dentro de su reino. No afuera, no en el patio, dentro de su casa, con Él. Ese es ser hijo. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Él dice, ahora somos hijos de Dios. ¿Ya? Por esto, ¿cierto? No nos conoce el mundo. ¿Ya? Y eso que no se ha manifestado es lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, escuchen esto, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel, nuevo pacto, que comete pecado, infringe también la ley. Nuevo pacto. Nosotros debemos cumplir la ley. Para nosotros es fácil cumplir la ley porque tenemos el Espíritu Santo. No nos cuesta porque tenemos el poder de Dios, así como Jesucristo lo tenía para vencer el pecado. Podemos ser santos fácilmente. ¿Ya?
Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién apareció para quitar nuestros pecados? Jesucristo. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, peca. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. Los que siguen pecando y creen que no pueden superarlo es que no están permaneciendo en el Señor. Por lo menos deben ponerse colorados y darle vergüenza. Pongámonos todos colorados. Pero no vamos a pecar más. No dejemos que el enemigo nos convenza que no podemos abandonar el pecado. Si aquí dice Juan, el experto en amor del Señor, el que recibía el amor al máximo, y el que amaba al Señor con todo su corazón, dice, el que está en Él no peca. ¿Está mintiendo Juan aquí? Él pecaba y dice no peca para los demás. ¿Está vendiendo pomada en este libro? ¿O es porque nosotros podemos dejar el pecado definitivamente y no lo queremos hacer porque simplemente nos gusta demasiado el mundo? No queremos que el mundo no nos conozca, porque a los hijos de Dios el mundo no los conoce, se va a desconocer. Todo aquel que peca no le ha visto y ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. El que actúa con rectitud, está diciendo aquí, es recto, es justo, ¿cierto? Como Él es justo. Piensen eso, piénsenlo, medítenlo. ¿Ustedes están siendo justos? ¿Todo lo que hacen lo hacen con rectitud? ¿No tienen dobleces? ¿Todo lo que dicen es honesto, transparente? Eso es actuar en justicia o rectitud. El que actúa con rectitud, ese es justo, como Él es justo. O sea, actuamos como Jesucristo actuó. Eso nos está diciendo Juan. Y Juan es un hombre igual que nosotros. La única diferencia y ventaja que podría tener es que vivió con Jesucristo y lo conoció directamente. Pero tenía el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros. Y él dice que no debemos pecar, que debemos actuar como Él actuó. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Están escuchando? Ustedes pueden elegir de quién van a ser hijos. Si ustedes practican el pecado, siguen pecando, son hijos del diablo y no de Dios. Y por más que se digan cristianos, son hijos del diablo. Esto lo dice Juan. Mi tocayo, Juan. No yo. Y si ustedes quieren seguir siendo hijos del diablo, es su problema. Pero Dios no puede actuar en alguien que es hijo del diablo. No puede. Iría en contra de su palabra, porque su palabra dice que el que peca es hijo del diablo. ¿Y qué vino a hacer Él? Todo aquel que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para esto vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. ¿Dónde está el poder del diablo? ¿Dónde estás, diablo? En los pies de los que hacen bien las cosas. Él se tiene que someter a ti, como se sometió a Jesucristo. Pero cuando tú eres obediente, eres justo. Obediente y ser justo es lo mismo. Meditemos eso, por favor, medítenlo. Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y por qué seguimos pecando si el diablo ya no tiene poder sobre ti? Estoy luchando.
estoy luchando con el pecado. Obedece. ¿Hasta cuándo luchas? Si esta lucha ya la ganó el Señor, ¿qué rato? Obedece al Señor. Es que hay algo que me para, que me detiene. Obedece, es tu desobediencia, nada más que eso. El diablo tiene poder en la desobediencia y en la incredulidad. No tiene más campo que ese. Y si está actuando en ti es porque tú estás o desobedeciendo o siendo incrédulo, o las dos cosas. Normalmente son las dos cosas. Yo quiero que se sientan incómodos y decidan hoy día creer esta palabra, que el Hijo de Dios vino a deshacerla sobre el diablo, por lo tanto el diablo no tiene más poder sobre ustedes, nunca más. Ustedes tienen poder sobre él. ¿Saben qué? Escúchenme esto, porque es verdad, y lo he dicho varias veces. El Señor dejó al diablo aquí en la tierra para que nosotros lo atormentáramos con el Espíritu Santo. Es para atormentarlo nosotros a ellos y no él a nosotros. Para eso quedó en esta tierra. Porque él tirita con un hombre cuando ve un hombre del Señor. Quiere huir, quiere arrancar, porque tiene que arrancar cuando tú te sometes a Dios. Dice la palabra, si yo me someto a Dios y resisto al diablo, él huirá, tiene que huir. Lo dejó sin poder para que nosotros lo atormentáramos. No para que nosotros suframos las consecuencias de lo que hizo el enemigo. Por unos cuantos satánicos que andan haciendo cosas en contra de nosotros. Ellos no tienen poder. Solamente en la desobediencia y en la incredulidad. No hay más. Pero un hombre que es recto, que hace las cosas bien, el enemigo huye, desesperado huye. Tiene que huir. No tiene alternativa. Entonces dice, ¿no es cierto? Decían, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios. Tú eres hijo de Dios, pero un hijo que tiene la simiente, tiene el ADN de Dios dentro, que es Jesucristo. Y no puede pecar. Mira lo que dice Juan. ¿Cómo esta cuestión entonces? Somos enfermos porfiados nosotros. Juan dice, y no puede pecar, porque el que es hijo de Dios tiene la simiente, tiene a Jesucristo dentro, y no puede pecar. Nos estamos sintiendo mal, ¿o no? Incómodos, porque para eso es la palabra, para que nos sintamos incómodos y cambiemos. Nos transformemos de una vez, dejemos que el Espíritu Santo haga la obra y esto sea verdad en nuestras vidas. Y podemos cambiar esta nación así, porque el Señor se va a manifestar en los hombres que hacen justicia, que viven en el reino de Dios. La palabra dice que el reino de Dios está a la mano. Así dicen las traducciones en inglés. Dice, el reino de Dios está aquí, se ha acercado. Bueno, en la traducción en inglés está a la mano, está ahí, para tomarlo. Nosotros debemos traer ese reino. ¿Cómo lo traemos? Cuando nosotros vivimos santamente, cuando vivimos en justicia, cuando somos justos, como dice Juan aquí. Cuando andamos como Él anduvo, como Jesucristo anduvo. Justo, como dice aquí. Porque lo tenemos aquí adentro, su simiente está dentro de nosotros, entonces por lo tanto no podemos pecar. No pueden pecar, dice. Si tú sigues pecando es porque no estás tomando en cuenta al Señor, no estás cumpliendo con esta palabra que es fácil, porque el Señor dijo, mis mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir, dijo Jesucristo, porque nos dejó todo para hacerlo. Todo, hermanos míos, tienes todo para hacer fácilmente una persona santa, como Jesucristo fue. Fácil, hay que creer nomás y vivirlo. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es
nacido de Dios. Somos hijos de Dios, nacidos de Él. Por eso somos nuevas criaturas, porque Él pone su simiente dentro tuyo cuando te encuentras. Su Espíritu Santo, el sello de Él. Somos hijos de Él. El enemigo, cuando ve una persona que ha sido, ¿cierto?, ha sido puesto ese sello, el enemigo arranca, huye de ese hombre o de esa mujer. Tiene que huir. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué se manifiestan? A ver, leamos. Detenidamente, por favor, escuchen y créanlo. Todo aquel que no hace justicia, que no actúa rectamente, que peca, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Tú dices cristiano, te dices cristiano y sigues pecando y aborreces a algunas personas, te caen mal, peleas con ellas, no eres de Dios. No eres hijo. Aquí dice claramente, estamos hablando de hijos de Dios. Juan dice eso, no son hijos. Juan es el hombre que recibió el amor de Dios, por lo tanto, él muestra su amor. Porque tú, la única manera para amar como Dios amó, es recibir su amor. Y eso lo pone, ¿quién? El Espíritu Santo dentro tuyo. Por lo tanto, él tiene el Espíritu Santo y está hablando como hablaría Dios. Entonces, ¿qué dice él? No es ni más duro ni más blando. Dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, hace pecado y no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Por qué mató Caín a Abel? ¿Por qué fue? Aquí dice la pregunta y él la contesta. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, ¿podemos hacer obras malas nosotros? ¿Podemos seguir pecando? De eso está hablando, las obras malas. ¿Podemos seguir gritando, peleando, pelando? ¿Podemos seguir en eso? ¿Murmurando de los demás? ¿Podemos hacer eso? Y las de su hermano justa. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Es tan importante entender esto. Amar a los demás como Dios te amó. Mostrar ese amor. Porque no es dar un abrazo fraterno y decir, te amo mucho, hermano. Hay que mostrar, hay que dar tiempo, hay que dar vida para mostrar ese amor. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Hoy se puso serio Juan aquí. Todo el que aborrece a su hermano, te cae alguien mal, lo aborrece, lo rechazas, porque eso es aborrecer, lo rechazas, eres homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, ningún homicida va a entrar al reino de los cielos. No. Ninguno que aborrece a su hermano va a entrar al reino de los cielos. Así que si tú todavía estás aborreciendo a alguien, a algún hermano, no tienes entrada al reino de los cielos. No te vas a ir al cielo, vas a ir al infierno. Y aquí viene lo más lindo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y escuchen esto, hermanos míos, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Por los hermanos, no solo por tu familia. Y eso es tiempo, es de todo. Generosidad con tu hermano, de todo. Eso es ser hijo de Dios. Pero el que dice, su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad
y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto, en nuestra iglesia tenemos un gran problema. Somos todos muy amorosos, pero cuando alguien está en necesidad, muy poca gente, no voy a decir nadie, muy poca gente se preocupa de suplir esa necesidad, aún teniendo para hacerlo. Y eso es lo que dice aquí Juan. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nosotros como cristianos debemos aprender a ser generosos con nuestros bienes, porque nuestros bienes vienen del Señor. Y debemos ser generosos con nuestros hermanos, debemos ayudarnos. Si alguien está en necesidad, si alguien está sin trabajo, debemos ayudarlos. Eso es una obligación como hijos de Dios. Eso es una muestra de amor. ¿Y por qué lo digo? Recalco este punto. Porque de verdad, nosotros, como la mayoría, no somos cristianos desde chicos, sino que conocimos al Señor más o menos grande. No tenemos esa costumbre de ayudarnos unos a otros. No tenemos esa costumbre de ser generosos, a veces por ser generosos. Tenemos esa mala costumbre del mundo de que cada uno se rasque con sus uñas. Y no puede ser eso. Entre hermanos, una cosa, ¿por qué el pueblo hebreo ha subsistido y ha resistido todas las guerras y ha resistido todas las persecuciones y todo lo que se ha hecho en contra de ellos? Es porque ellos tienen este punto muy claro. Ellos se ayudan, se dan trabajo unos a otros, se cuidan. Si tú sabes un trabajo para tu hermano que está cesante, vas y lo llevas, lo recomiendas. Eso es amar a tus hermanos. Y yo creo que eso es lo que nos falta, bueno, fuera de dejar muchos, los pecados, ¿no es cierto?, lo que predicamos ahora, pero también esta parte del amor a nosotros nos falta mucho. Con mucho esfuerzo, algunos dan su diezmo y su ofrenda. Mal van a darle a otras personas. Y no entienden que lo que tú tienes es una bendición de Dios y no es tuyo. Por lo tanto, lo que tú recibes es para el reino de Dios, es para ser generoso. Y créeme, y no estoy hablando de prosperidad aquí, y créeme que el Señor premia esa generosidad. Así que vamos a meditar sobre todo lo que hablamos ahora. Por favor, medítenlo. Vean otra vez esta prédica y vayan meditando punto por punto. ¿Qué les falta a ustedes para ser esos hijos de Dios? Porque la única manera de traer el reino de Dios a esta tierra, porque esa es nuestra función, traer el reino de Dios. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, cuando oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Es traer el reino a esta tierra, para que todo el mundo conozca que hay un Dios. Y eso se hace en santidad y siendo hijos de Dios. Ya dije todos los puntos para ser hijo. Por favor, medítenlo. Y si les falta alguno, háganlo, obedezcan ya, porque esto es urgente. El Señor nos está dando la promesa, pero esa promesa la van a poder cumplir los que estén obedeciendo y estén actuando recta y santamente. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y no nos pide nada que nosotros no podamos hacer. Nos pide eso porque lo podemos lograr. Absolutamente. Y sin dificultades, hermanos. Créanlo para que lo logren. Sin ni un problema lo podemos hacer. Fácil. Porque Jesucristo no miente y dijo que sus mandamientos no son gravosos. Y los primeros bendecidos, créanme, ese es el amor de Dios. Escuchen esto. El amor de Dios es decir, si tú me amas, dice Él,
cumple con mi palabra y cumple mis mandamientos. Está en Juan 14. No en el mismo orden, pero está ahí. Si tú me amas, dice. Cumple, pero cuando nosotros cumplimos su palabra y cumplimos sus mandamientos, los primeros bendecidos somos nosotros. Los más bendecidos. Nuestra vida cambia, nuestra vida mejora, nuestra vida es maravillosa cuando nosotros cumplimos su palabra y cumplimos sus mandamientos. Y por eso el Señor se siente amado cuando nosotros hacemos eso, porque Él es lo único que nos ama siempre a nosotros. No es que Él, para sentirse amado, ¿saben? Porque si cumplen mi palabra y mis mandamientos van a vivir muy bien, van a estar muy bien, y más encima vamos a estar eternamente juntos. Entonces, es que nos pida eso, que nos dé el Espíritu Santo para cumplirlo, es puro amor para nosotros. Nada es para Él, es todo para nosotros, por eso dio su vida por nosotros. Y nosotros no entendemos esto y creemos que esto es una chacota. Y no es chacota, es tremendo la promesa del Señor y lo que nos pide es fácil de hacer porque Él dejó todo listo para que lo hiciéramos. Dejó sin poder al demonio, dejó para que nosotros lo persiguiéramos. Nos dejó en nuestros pies, nos dejó el Espíritu Santo, que es el creador de todas las... Él es el que nos va a hacer ser santos. Si no lo va a hacer tú, Él lo va a hacer, pero déjenlo actuar, déjenlo luego. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy día. Hoy día dejen que el Espíritu Santo empiece a actuar en ustedes. Y aparten todo pensamiento contrario a Dios. En el nombre de Jesucristo, fuera. Y se tiene que ir, si Satanás no tiene poder sobre ustedes. Amén. Eso. Vamos a pararnos. Pongámonos de pie y oremos juntos. Oremos juntos. Cada uno pídale en su lugar al Señor que esto se haga vida en ustedes. Que puedan cumplir con esta palabra. Pídanle, por favor, al Señor, de corazón. Que el Señor vea un corazón sincero para que pueda actuar en ustedes. Cierren los ojos y pídanle al Señor. Señor, queremos ser esos hijos tuyos, santos, justos, que vivimos en rectitud cada día, todos los días, Señor, porque tu Espíritu Santo está en nosotros. Señor, saca todo lo que es contrario a ti y que el enemigo huya de nosotros porque nosotros queremos ser santos, queremos obedecer, queremos someternos a ti. Tu palabra dice que si yo me someto, Él debe huir de mí. No tiene alternativa, Señor, y saca todo espíritu inmundo que está impidiendo que yo sea santo. Saca todo lo que nos dio, Señor, en el nombre de Jesucristo. Toda rebeldía de mi corazón, sácala, Señor. Ahora, pidan eso, que saque toda rebeldía, toda desobediencia que todavía tienen en sus corazones. Pídanle al Señor. Todo lo que nos dio Dios se va ahora, en el nombre de Jesucristo. Tiene que ir. Bendice, Señor, con tu amor la verdad que acabamos de declarar, que se haga vida en cada uno de nosotros. El Señor dijo: si tú comes mi carne y bebes mi sangre, permanecerás en mí y yo en ti. ¿Cómo yo como su carne y bebo su sangre? Cuando yo vivo la palabra. Si Él es la palabra hecha carne, yo vivo esa palabra. Entonces permanezco en Él y Él en mí. Y somos capaces de ser esos hijos que agradamos a Dios en todo. Señor, bendice a tus hijos. Saca toda idolatría de los corazones de tus hijos. Todo lo que fue puesto en contra tuya, Señor. Toda mentira que ha sido puesta de que no podemos lograr la santificación. Si esa es la voluntad del Padre, ¿cómo no va a poder lograr la voluntad en ti? ¿Por qué no puede lograr la voluntad en ti? Renuncia a tus intereses, a tus sueños, para que Él pueda lograr lo que necesita lograr en ti. Para que pueda hacer la tremenda obra que tiene preparada de antemano para ti. Señor, por favor, cumple con tus sueños en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir esas obras que tú tienes preparadas de antemano para los que te aman, Señor. Esas obras que no han sido vistas ni por ojos, ni han sido escuchadas, Señor. Esas obras que no han subido al corazón del hombre que tú has preparado para nosotros, Señor, que podamos cumplirla, por favor. Yo te suplico, Señor, que esa palabra sea vida en nosotros y podamos ser testigos tuyos hasta los confines de la tierra y podamos tomar las naciones como tú nos mandaste a hacerlo, Señor. Tú dijiste: vayan y hagan discípulos a las naciones, Señor.
No dijiste vayan y hagan iglesias, vayan y hagan discípulos a las naciones. Esta iglesia es un ejército que va a tomar la nación espiritualmente. Con tu reino, Señor. Vamos a traer tu reino de tal manera que vamos a invadir Chile, Señor. En el nombre de Jesucristo. Glorifícate en cada uno de nosotros. Como dijo Jesucristo, Padre, glorifícate en mí. Y el Señor dijo, ya me glorifiqué en ti, Señor. Queremos escuchar eso de ti, Señor, que ya te estás glorificando en nosotros. Poder ser santos para santificar tu nombre y para que no te sientas ofendido por nuestro actuar, Señor. Como estabas ofendido en Ezequiel, que decía que tu pueblo habían profanado tu nombre, y es por amor de tu nombre que quieres hacer esto con nosotros, Señor. Señor, yo te suplico que por amor a tu nombre no nos abandones jamás, Señor, que podamos ser esos hijos que tú necesitas que sean. En el nombre de Jesucristo, bendice, Señor.